La adaptación del Eternauta, que se estrenó hace poco en Netflix, ha sido recibida con muchísima buena aceptación del gran público y los fans del cómic. Con muchísimas buenas reseñas y llegando a un público fuera de las fronteras de Latinoamérica, se desprenden varias cosas del éxito de esta serie. Las diferencias entre lo audiovisual y el cómic, cómo se adapta a tiempos modernos y cómo incluso el éxito de esta serie puede abrir puertas a nuevas adaptaciones literarias que se han hecho en Latinoamérica. Hablemos entonces de todos esos temas que han quedado colgando y las repercusiones que pudiesen tener el éxito del Eternauta. Cómic latinoamericano. Debates, entrevistas y salseo. Del bueno. De cómics se habla así. Suscríbete, coño de tu madre. Hola, ¿qué tal? Esto es de Cómics se habla así. Mi nombre es Adrián. Hoy vamos a hablar del Eternauta, cositas de la diferencia entre el cómic y la serie, varios temas que quedaron colgando, ¿no? Después de esta adaptación que fue súper exitosa. Me acompañan, como siempre, Guillermo Cartay, Alex Knight, y desde Argentina, voz autorizada en temas Eternauta. Nos acompaña Zane Geyer, Abril. Gracias por estar con nosotros hoy. Un gusto. Necesitaba una voz autorizada en temas de Eternauta. Ya van a ver por qué. Un aspecto que quedó fuera de la serie que a mí me llama mucho la atención, que es una cosa que define mucho la Eternauta, el aspecto de metaficción, ¿no? La referencia al mundo real. No tuvimos esa escena de Darín materializándose frente a Osterheld. Yo creo que es lógico que esa parte quedara como fuera de la actuación. O sea, en un cómic no los podemos creer, ¿no? Pero en el audiovisual iba a estar jodido. Para empezar, sí, es algo bastante jodido, pero al mismo tiempo siento que si se quisiera se podría hacer bien, porque de hecho en la edición más conocida del Eternauta, la original, el Oesterheld que aparece no es para nada parecido al Oesterheld de la vida real. Un Oesterheld parecido a la vida real no se vio hasta una edición mucho más posterior, y Solano López dijo que fue una decisión tan sencilla como que ya había un personaje parecido a él, no tenía ganas de hacer otro porque se podían confundir. Pero también es cierto que la sensibilidad es otra, no estamos hablando directamente con el autor, que él mismo se planteó en su obra, sino con los descendientes de él. No se dio tampoco un motivo por el que no se hizo, pero tampoco sabemos si es algo relacionado con la historia. No sabemos si es la primera vez que se está contando esta historia. En el Eternauta original nunca dan el nombre del escritor, simplemente se refieren a él como el escritor. En el primero sí, y por lo que se dio a entender la serie nada más va a abarcar el primer libro, pero en el segundo sí ya se menciona por nombre Héctor Germano. ¿Qué te parece? ¿Que suma? ¿Que resta? Ni fu ni fa, primero que nada porque no sabemos si... Perdón, no, ni una ni la otra porque no sabemos si va a ser algo definitivo. De hecho, mi papá tiene la teoría de que quizás eso pasa recién al final de la serie, como es un loop. De hecho, en la misma producción se dijo que se está contando una historia en loop. Anda a saber si esta es una de las tantas veces que a él le tocó vivir esta historia y quizás al final lo vemos materializándose en la silla. Pero como nos está contando la historia en el momento presente, tampoco siento que sea algo que no se pueda perdonar. Pues mira, a mí me sorprendió también que no saliera, que no hubiera esa materialización al principio. Yo se lo atribuía que sencillamente querían evitar como dar demasiada antelación a lo que es la historia, porque hay algo curioso con el Eternauta, que es lo que yo le explicaba a mi esposa cuando ella no había leído el cómic, y claro, ella me preguntaba cosas y yo le decía, cualquier cosa que yo te diga del Eternauta es un spoiler, porque el Eternauta es algo que va increciendo, o sea, cualquier adelanto se va a dañar algo en la trama, ¿no? Yo creo que lo hicieron un poco por eso, para que tú vayas un poco descubriéndolo más lentamente, porque en el cómic de inmediato te queda claro que eso es metaficción, pero en la serie van poco a poco. Intentan hacer, como dar a entender eso con estos flashbacks que tiene Juan, ¿no? Que en algún momento de la serie él dice que ya ha vivido eso. Exactamente. Creo que se van a inclinar por resolverlo así. Yo creo que ya viví esto, o sea, lo van a dejar ahí muy Nolan, ¿no? Muy van a dejar al aire, no hacen mucha mella, pero obviamente lo están colocando de manera como eso, como tú dijiste, esos flashbacks que pasan, y justamente en el último episodio, cuando estaba hablando con él, le estaba diciendo, yo esto lo he visto antes, ya yo lo he vivido. Entonces él... ¿De dónde te conozco? Y todo el tema. Sí, siento que yo a ti te conozco, y él no sé cómo lo van a plantear en la segunda temporada, pero ya el hype ya está montado. ¿Por qué? Porque sí, es que el hype está montado per se.
Porque la dejan colgando, porque la en dejan realidad colgando el de una tipo al manera en que... principio y trata como de ignorar esas visiones, como que esto no está pasando, trata como de esquivar la cuestión, hasta casi que al último capítulo, cuando le dice se me olvidó el nombre del personaje, yo a ti ya sé de dónde te conozco, y Claro. empieza como a reconocer esas visiones y la dejan ahí. Muy inteligente cómo lo plantearon, porque vos cuando lo ves al principio y te enterás que es una persona que peleó en la guerra de Malvinas, lo tomás como simplemente flashbacks de la guerra, el estrés postraumático, puede llegar a tener alucinaciones. Exacto. De hecho, es algo muy común entre la gente que fue a pelear, que muchas veces se le despiertan recuerdos de sensaciones, ya sea que durante el invierno pasar mucho frío, y eso puede traer pesadillas o incluso quedarse disociando un momento. Me ha tocado verlo a personas que son veteranos, así que en el momento no le das tanta importancia, decís, claro, ese tipo que está con el estrés postraumático, que está con todo esto que está pasando, que se ven luces en el cielo, que está buscando a su hija, como que te engaña hasta el final. Increíblemente, una de las cosas que más veo que la gente pregunta es qué significa Eternauta, como qué significa esa palabra. Y bueno, como dice Guillermo, cualquier cosa que nosotros digamos es tremendo spoiler, pero básicamente que la historia de Juan Salvo es una historia circular, y hay una cosa interesante, y ahí Abril, corrígeme, en las últimas páginas del Eternauta, el Juan Salvo que ya vivió todo el tema, se encuentra fuera de panel, fuera de las viñetas, con el Juan Salvo que todavía no ha vivido nada. Y los dos se fusionan. Eso lo tuve que leer en otro lado, en alguien que hizo un estudio de la vaina, porque yo solo no lo iba a procesar. Y por eso es que el Juan Salvo, el Juan Salvo joven, no conoce al escritor, no puede predecir lo que va a pasar. Es que ese es el asunto. Vos cuando lo lees está muy abierto a la interpretación, porque vos lo último que ves es Juan saliendo de la casa del escritor y después Juan está abrazando a su familia y diciendo que no lo conoce. Así que vos podés decir, perdió la memoria, se fusionó con el otro Juan. No tenés una respuesta ahí. De hecho, no hay una respuesta, ¿cómo decirlo?, plasmada en papel, ni siquiera oficial, porque no es algo escrito por Oesterheld, hasta la saga El Regreso, que es una saga que se escribió muchísimos años después, que tampoco quiero hacer mucho spoiler. Estuvo involucrado Solano López, donde te muestran a Elena realizando viajes en el tiempo y en un momento encontrándose con ella misma, y explica eso, que su mente y la de la otra Elena se fusionaron, y es algo muy choqueante porque tiene mezcladas las memorias del futuro, las memorias que ella conocía hasta ese momento. Con las del pasado. Claro, que de hecho en el mismo libro dice que también le provoca un daño físico porque es algo muy abrumador, que son síntomas parecidos a los que vemos en el fan de la serie, y que bueno, no tenemos forma de saber de si lo tomaron de ahí o si es una licencia creativa más. Sí, eso estuvo muy loco, de verdad. De mi cosecha jamás hubiese llegado a esa conclusión. Voy a entrar en polémicas. Un cambio de la serie con respecto al cómic que no te gustó, y luego hablamos de un cambio del cómic con respecto a la serie que sí te gustó. Me lo preguntas así sin previo aviso y no recuerdo, no tengo nada que criticar demasiado. O sea, hay muchos cambios, claramente. También es que como yo leí El Eternauta hace como 20 años, o sea, lo tengo bastante borroso algunas cosas. De hecho, uno de los cambios que hicieron, que después lo tuve que corroborar porque yo le estaba diciendo a mi esposa que va a pasar cierta escena en el estadio, y yo recordaba que el estadio era la base de los soldados. Yo decía, y el estadio, y cuando llegan al sitio este, que creo que es no sé, son unas barracas, no recuerdo, el edificio donde están los militares. No, era la base de los humanos, justamente. Sí. Por eso fue que eso me choqueó en la serie, porque me quedé así como que ya me perdí de algo pasó, y empecé como a dudar de lo que conocía. Tal vez lo que más me puede chocar, no sé si es el hecho de que Juan sea viejo. No me molesta el hecho como tal, pero es verdad que yo me esperaba un Juan un poco más en su prime. Un pelín más joven. Sí. Lo que sí me molesta ahora que estamos hablando, hay algo que sí me molestó, y es que yo creo que es la personalidad, no el personaje, la personalidad que le dieron a Favali. Favali en el cómic es mucho más estoico, es un tipo mucho más centrado, más tranquilo. Favali era súper emocional, incluso a veces hacía las cosas mal porque se dejaba llevar por ese estrés. Cumple el mismo papel, es el tipo que sabe de supervivencia, es como el MVP, marico, es el MVP total. Favali es el amigo que todos queremos tener en un momento de crisis, hay que ser justos, el cómic pasa súper rápido, no hay chance de profundizar en muchas cosas.
Pero sí es verdad que este Favali, sobre todo esa mirada de estrés que él tiene cada vez que se le plantea algo, ¿no? La forma en que él reacciona, que tú dices, no sé si es propio del personaje, cuando vienen los vecinos a decirle, tienes que decidir, tienes 48 horas, creo que fue 24 horas, para decidir qué hacer con tu casa. Y entonces él se queda así como, es como que se pone bruto, ¿no? O sea, dice, mire, yo no te voy a entregar mi casa, no quiero, y de aquí nadie se lleva el carro, y de aquí nadie agarra las armas. A decir verdad, bueno, también concuerdo con lo que dice Guillermo. Juan Salvo, lo que pasa es que es perdonable por el hecho de que, o sea, para hacer que él fuese alguien experimentado, alguien que estuvo en el ejército y que tenga ya conocimiento y que sea un buen tirador, es por el hecho de que la guerra más cercana o el conflicto más cercano en el que estuvo la Argentina era la guerra de las Malvinas, y entonces obviamente ahí se presenta un Juan Salvo un poquito más, sí, ya más de años, casi ya 60 años. En el original vemos a un Juan Salvo en sus 30. También las criaturas, claro. No, las criaturas estuvieron súper cool, man. No, las criaturas estuvieron fantásticas. Me asusté. La primera vez cuando yo vi era diferente, era como una especie de como gorila. El nombre original de los bichos en la historia es cascarudos porque se parecen a eso, a los escarabajos cascarudos. Y claro, después están unos grandotes que no se llegaron a ver en la serie todavía, que se llaman gurgos. Exacto. Son esos gigantes macizos que tienen un aire hacia gorila. Tengo algunas cosas que decir. El primer cambio que no me gustó es empezar con el tema del barco y la hija de Juan Salvo. Esa parte, honestamente, voy a ser bien honesto. Puse play, empezó el tema del barco, vi la cuestión, yo dije, ¿qué barco? ¿Cuál barco? Y adelanté todo eso hasta que llegan a la escena de la casa, en este caso, la casa de Favali. Entiendo por qué lo hicieron, pero digamos que ese cambio no me gustó. Yo hubiese empezado en mi casita, en mi chalecito. En Vicente López. En mi chalecito de Vicente López hubiese empezado la historia yo. Y otro cambio... Muchachos, yo no sé, ustedes, tenemos que hablar de la venezolana rápido. Se llama... Inga. Sí. Inga o Ingrid. Cuando yo estoy en la zona, estoy tripeando, y de repente escucho, abran coños de madre, y yo que, ¿what? Después normal, pero el primer momento fue muy choqueante. Me costó un poquito aceptar ese cambio. Me costó. No sé cómo lo viste tú. A mí me pasó que cuando la vi por primera vez dije, me parece que, ¿será que esta es Pablo? O sea, que le sacaron el lugar a Pablo y la pusieron a ella en su lugar como parte del equipo. Pero, qué sé yo, después primero que nada me caía bien porque era útil, era práctico y entendías cómo llegó ahí, pero más allá de, qué loco, un personaje nuevo, como ya estaba acostumbrada con Omar, no fue un mayor problema para mí. Es más, ahora lo escuché a Guillermo mencionar el estadio de River y me sorprende que no me molestó eso, sino el hecho de que Juan y Elena no estuvieran casados. O sea, me molestó mucho la trama del divorcio, pero eso es medio personal, porque a mí me fastidia mucho la trama de la pareja divorciada viéndose forzada a llevarse de nuevo. Juan y Elena tienen un matrimonio recontra amoroso, vos los ves en Claro. en el libro y son recontra solidarios el uno con el otro, se sostienen mutuamente. Yo veo mucha gente acusando a la Elena de la historieta de ser una planta, pero no, es una mujer que es, incluso con todo el dolor que le causa todo, como que es el componente humano que les recuerda que hay algo por lo que hay que pelear. Y de hecho muchas veces lo ves a Juan, que también tiene pensamientos medio fuera de lugar. De hecho, él cuando abraza a Elena, cuando recién empieza todo, dice que el primer pensamiento que se le cruzó es que todos los jugadores de fútbol de la primera división estarían muertos, de si de verdad se había acabado el equipo de Argentina en ese momento. Ella le tira en la serie, la esposa Elena le tira una frase como cuando están buscando a la hija, que en la serie se llama Clara, como que nunca fuiste a una reunión de padres, ¿no? O sea, no conoces ni el colegio. ¿Cómo me jode ese tipo de cosas? Como un padre ausente, pues, que claro. En el cómic él hace todo por su familia, por mantener su familia. Sí. En el Eternauta yo jugué mucho al buen espectador. O sea, no me puse en modo friki, sino que me puse en modo véndemelo. O sea, fui abierto a lo que iba a ver. Ok, brazos abiertos. Sí, sabía que no iba a haber algo fidedigno, porque es que el Eternauta lo sacas en una película, el primer volumen. O sea, tú necesitabas meter más cosas. Y en el cómic hay mucha simbología producto de que no tienes tanto espacio ni tiempo para desarrollar ciertas cosas. Por ejemplo, la del hombre extraño, que tú cuando ves al hombre extraño en el cómic,
es una sola persona, que Juan se encuentra la primera vez, ¿no? Y eso es lo que genera que Favali le diga, ¿no? Que hay que tener cuidado, que es una situación de supervivencia, la gente, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Y eventualmente hay un enfrentamiento que creo que es en un supermercado, si no me equivoco. Sí, Ese personaje representa todo el entorno, el contexto hostil que ellos están enfrentando. En la serie, el hombre extraño no es necesario. Ellos metieron todo ese relleno que en realidad es el contexto de todo lo que está pasando con los otros supervivientes, de que se están organizando los vecinos. Todo eso no entró en el cómic y lo representas en ese personaje. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que si tú vas a adaptar una serie a la actualidad, y a mí aquí me viene mucho a la mente un argumento que yo siempre uso con Miles Morales para hacer ese paralelismo. Mucha gente se queja de que querían hacer un Spider-Man negro y en realidad lo que tú estás haciendo es un Spider-Man actualizado, y en la actualidad tú vas a la Nueva York actual, no es igual a la Nueva York de los 60, vas a ver muchas más culturas, más razas. Es normal que haya alguien que no sea un adolescente blanco. Lo mismo pasa para mí con el personaje de Ingrid. O sea, ya no estás en los Buenos Aires del 57, ¿sí? Lo estás representando ahora mismo, exacto. Me parece lógico, y además teniendo que rellenar todo lo que tienes que rellenar para meter 6 capítulos, o sea, que aquí capítulos enteros que eran rellenos, que no me molestan porque, insisto, aporta el contexto y a que tú entiendas lo que está pasando. No me molestó por eso, porque si tú me estás vendiendo algo de la actualidad, me parece lógico, tomando en cuenta el activismo político de Osterheld, me parece hasta sí, lógico, coherente, que haya ese reclamo social allí, muy velado, nunca dicen las cosas con palabras, pero se entiende, ¿no? Porque el hecho que tú pongas a una venezolana, yo diría que es demasiado venezolano, eso es una Sí, ¿en serio? Sí, lo forzó un poquito. Te lo digo como inmigrante, una de las cosas que uno trata de hacer cuando está en otro país es intentar hacerse entender. Tú evitas los modismos, porque tú no sabes si la persona te va a entender cuando tú le digas chamo, pana. Esta chama del Eternauta te suelta todas las palabras, todos los modismos venezolanos sin ningún problema, ¿no? Como, No soltó mamagüevo. Eso ¿No? me ofendió, no lo soltó. Y yo dije, marico, No, cuando Omar se lleva el carro, ella dice algo, pero no recuerdo qué lo dice, y ahí este era el momento perfecto para decir, este mamagüevo. Eso es venezolanismo del más clásico. Y no lo soltó, y yo, ¡ah! Yo estaba convencidísima de que lo dijo, me lo habrá rellenado el cerebro. Es verdad, se tuvo que adaptar a cómo es la actualidad. De hecho, el exacto. cambio de Juan siendo un ex soldado, un veterano, porque tampoco es que son soldados, tiene mucho que ver porque explica por qué sabe manejar tan bien armas, porque en el 57 era mucho más normal manejar armas de lo que se hace ahora. Es más, es tan fácil como ir a una ferretería o una armería que tienen ahí en la misma cuadra e ir a buscar armas. Y eso acá ahora no lo encontrás en ese momento, en este momento, Ok. y mucho menos gente que Ok. sepa manejarlas. Y yo, a diferencia de Guillermo, sí estaba modo friki. Sí estaba modo friki. De hecho, cuando Favali se pone los lentes, es como la Champion. La Champion, vamos. O sea, ese fue un momento. Lo pusieron 100% allí para los más frikis. Cuando Favali se pone, ponerlo es un segundo. Lo mismo que cuando se pone la máscara. O sea, esa parte tenían que dedicarle tiempo. No podían no darle el fanservice a todos los que veníamos esperando este momento y solo este momento. Ese momento era icónico. Un cambio que quizá entre el cómic y la serie que sí te gustó, que dijiste, vamos, muchachos. Me parece bien que sea una hija mayor. O sea, yo la quiero un montonazo a Martita. Es una chica, es una nena muy dulce y entendés por qué Juan Es Heidi, quiere ¿no? mover Es el Heidi. mundo por todo. Pero sí me parece, es un buen cambio, es un cambio acertado, que ella sea mayor, porque te transmite la misma desesperación, pero al mismo tiempo, para la historia que quisieron plantear, o sea, ella estando alejada de los dos padres, viene bien, es una chica con carisma, con personalidad, a pesar de que no la vemos mucho. La edad de Juan y él siendo un veterano de Malvinas me parecen muy buenos cambios y que aportan un montonazo. que igual el asunto de que Juan sea un veterano de guerra. Creo que esa es la otra dimensión al contexto de supervivencia que tiene. Te eleva un poco más a Juan con esas skills que tú esperas que tenga el héroe de una trama. El cambio de era ayuda significativamente a que se pueda tener como que una base mucho más grande sobre lo que se están enfrentando ellos. ¿Por qué? Porque en los 50 obviamente no tenían esa enciclopedia de conocimiento sobre lo extraño, como aquí estamos viendo que ellos sí empiezan a entender más sobre su entorno. ¿Me entiendes? Son como más inocentes en la cómic de los Exacto. 50. En cambio acá es mucho más crudo.
Aquí el grupete inicial, yo te voy a decir mi cambio, que igual que al principio me pareció como raro y después lo acepté porque entran el ruso, Polsky, creo que no lo nombran Polsky en la serie, No. presenta a Omar como un tipo que se está recién divorciando, mete ese quinto elemento. Para llamarlo así. Y después cuando transcurre la serie, digo, claro, él es el grupo original, son todos muy facilitadores, ¿no? Están todos en la misma onda. Pero meter esa nota discordante es como cuando metieron a Daryl Dixon en Walking Dead, Factor X, qué sé yo, el Wolverine, el que no sabes con qué te va a salir, ¿no? Y eso le pone una notica más de aventura. El cómic va volando. El cómic, o sea, creo que en la página 3 o 4 ya se muere Polsky, por del 57. Creo que la serie necesitaba ese personaje para dar pie a todo lo de los vecinos y un montón de cosas. En la escena, para mí el episodio, con lo que pasa lo de la iglesia, tremendo episodio. Perdonen que haga el paralelismo, pero es que, bueno, el Eternauta es precursor de Last of Us, de Walking Dead, todas estas cosas que son medio apocalipsis, zombies, distopia, el Eternauta lo hizo primero, ¿no? Y hay como muchas cosas que se reciclan. En el Walking Dead está el episodio donde cuando llegan con el Dr. Jenner en la CDC, que eso no existe en el cómic, pero es tremendo episodio y es donde le dice la frase al oído a Rick Grimes: todos somos Walking Dead, bro. Le agregaron eso que estuvo brutal. Para mí el personaje de Omar da pie a todas esas cosas. Este es un tema muy, muy controversial, lo fue cuando salió la serie, y me parece que entre las cosas de la metaficción que pulieron, yo creo que el cómic es sutil en su carga de política. Mencionan los Estados Unidos, mencionan los misiles, mencionan algunas que otras cosas. Bueno, Polsky para mí está inspirado en Trotsky, ¿no? Los nombres se parecen, el tipo es ruso, en fin. Yo creo que alivianaron esa carga en la serie. Sin embargo, ese fucking frame en el que Juan Salvo ve la bandera con las Malvinas, es como que si hubiese sido un discurso, no sé, marico, un discurso de 4 horas. Hay gente que es, disculpa la palabra, pero es muy rompehuevos con ese asunto. Hay Es muy mamagüeva. En el sentido de que son muy delicados, porque hay gente que incluso te basurea el segundo libro por el hecho de decir que no, ahora es demasiada política. De entrada, el primer libro es muy político, aunque vos digas que no. En el sentido de que obviamente te están hablando de un invasor, de alguien arriba que te está pisoteando a los demás y que claro, intenta que los otros se enemisten entre sí. Porque, a ver, primero tenés al grupo de Juan peleando con los otros humanos que están buscando cómo sobrevivir. Pero después tenés el hecho de que, spoiler alert, los invasores que vemos no son los verdaderos invasores. Es más, se nos dice que los cascarudos vivían en la suya, en su planeta, comiendo carroña. Los burbos lo mismo, vivían comiendo polen de flores. Los mismos manos tenían una vida, aunque estaban muy adelantados tecnológicamente, dedicada a la contemplación de la belleza de los demás. Y todos estos se ven obligados bajo un mismo poder, una fuerza que lo que quiere es justamente el poder. Dicen, ellos son el poder, claro. Ellos quieren ellos son el poder, el odio, la avaricia, y nos obligan a matarnos entre nosotros. El problema es cuando la gente se queja de que el Eternauta es una serie política pensando en ese partido contra el que ellos están en contra, porque o lo apropian como el partido al que yo apoyo y dicen, no, es buenísimo, o lo ven como, no, están haciendo propaganda de esta postura de la que yo estoy en contra, es una porquería. Eso pasa con el segundo libro y después con todos más adelante. Pero es lo que vos decís, es muy delicado que hayan visto una bandera de Malvinas, que es algo que pasó de verdad, independientemente de cuál sea tu postura política. Es un hecho que marcó. Claro, que marcó a mucha gente, que de hecho Juan ni siquiera es un soldado, es un conscripto, no es alguien que estaba metido en la milicia, como muchos chicos que fueron a pelear allá. No eran gente que había hecho una vida militar, era gente a la que la reclutaron, le hicieron hacer el servicio militar más básico y los mandaron a pelear. Por eso también se explica que aunque haya peleado, si es una persona que está muy traumada, que realmente no sabe cómo lidiar con esto, porque no era un gendarme, un capitán como los que vemos después que los reclutan. Era una persona que la mandaron a pelear. Exacto, como que no era una vocación, yo quiero ser soldado y quiero ir a la guerra, sino claro, que te toca, papá, y dale. Más adelante a Favali le dicen, ¿por qué no hiciste vos la conscripción militar? No te tocó. Sí.
Y dijo, no daba el apto para hacerlo, porque era así, vos te daban un número, mencionan el número bajo, y si te tocaba tenías que ir a hacerlo y después a pelear. Pero es que el Juan, él nunca da un discurso, ¿sabes? Ningún personaje lo mencionan, que él estuvo ahí en un momento, pero ahí queda. La política, ¿tomas partido o estás en contra? Muy crispado, muy crispado. Sí, es algo demasiado, te hace tomar partido, o sea, o estás con uno o estás con el otro. Pero segundo, independientemente del partido que seas, es un hecho de la historia argentina. Vos si le encontrás un significado partidista es porque vos lo estabas buscando, ya sea a favor o en contra. Pero más allá, antes que cualquier cosa, es algo que pasó, es algo que afectó a los argentinos. Creo que voy a ir sobre las mismas palabras que ustedes están diciendo. Me parece que es un poco buscar las 5 patas al gato, ¿no? Es querer ver una apertura y meterse por allí y sacarle toda la polémica que sea posible. Porque en efecto es lo que existió. Yo entiendo y yo creo que los venezolanos en general entendemos sobre temas sensibles, lo que tú mencionabas al principio. Aquí se pelearon familias y gente que no se habló más nunca, etcétera, etcétera. Entonces de sensibilidades sabemos bastante, pero además también están los tiempos que corren que sabemos que hay una hipersensibilidad en el ambiente completa. Estamos hablando no de solo Argentina y Venezuela, sino del mundo entero. O sea, hoy en día ya no existen los grises. Tú en los 60 veías los Dukes de Hazzard y veías la bandera de Dixie arriba del carro y no pasaba nada. Hoy en día ver una bandera de Dixie automáticamente eres un racista, ¿no? Entonces ya hay solo extremos. Entonces tratar de contemplar algo que tenga algún tipo de política de una forma más gris, más fría, ¿sí? Sin entrar en extremos resulta difícil. Por eso no me sorprende que haya ocurrido lo que pasó con el Eternauta y las Malvinas. Sin embargo, yo también estoy un poco en esa posición de que yo creo que es exagerado, ¿no? Que fue exagerado. Siento que no va tanto por lo gris, sino por la sutileza, porque ahora las cosas están dichas explícitamente, casi que no tenés ni que mirar la pantalla para saber qué está pasando, porque te lo dicen en voz alta. Lo mismo pasa con el Eternauta. El libro, el primero, mucha gente te dice que no es político, pero porque no es partidista. No sale un personaje a decirte, eso. No, yo creo en este gobernante o lo que sea. Es algo muy sutil, pero sigue transmitiendo un mensaje político. Debe ser que la gente que tiene esta interpretación de que es propaganda ver la imagen de las Malvinas es porque dicen, me lo están poniendo en la cara. Y algo que consideraban que no existía, estaba ahí, nada más que no era explícito, no era algo que veías de frente. Vamos a ir a un tema un poquito más, no tan polémico, aunque puede serlo, ojo, atención. Vemos la mano de los manos, ¿no? Esa última escenita. Te la dejan, como dice Alex, el hype te lo dejan allí montado. ¿Qué tan fiel creen ustedes que puede ser el look de los manos en la serie? Porque parece como un Vegeta, ¿no? Tiene un aire a Vegeta en los manos, sí, pero ellos vinieron primero. Yo creo que está la posibilidad de hacerlo muy fiel. O sea, tienen todo para hacerlo lo más fiel posible. Con todo y el cabello y la cuestión. Claro. Y creo que de hecho lo pueden hacer porque el hecho de que todos los manos se ven iguales. Tienen todos más o menos la misma cara, se visten parecido. Es recién hasta dentro de las series más recientes que se ve alguna variación. Así que si quieren, lo pueden hacer bien y tienen todos los motivos para hacerlo porque ya son icónicos. No los tenés que promocionar porque ya todo el mundo los conoce, los está esperando. Como las articulaciones, eso ha sido dificilísimo de modelar en 3D. Yo me levanté de donde estaba emocionadísima, encima vine esperando esto durante toda la serie. Yo peco de estar muy hypeada, pero estoy muy contenta ya con eso. Imagínate, nada más ese shot de ahí de... Sí. O sea, imagínate yo cómo voy a hacer toda la temporada. Yo voy a morir. Claro. Valió cada condenado segundo. No creo que se vayan a jugar la del cabello de Vegeta Super Saiyajin. Puede pasar lo que acabas de decir tenga así el cabello hacia atrás, en estilo Vegeta. Sí, puede pasar, ¿por qué no? No lo veo. De hecho, lo que me ha sorprendido bastante de esta serie que con el presupuesto que tenían para esta serie, hicieron un trabajo maravillosamente fantástico. Fue un trabajo de amor. Total. Porque le pusieron, como dicen allá en Argentina, le sacaron pecho. La aparición de los manos, o sea, aunque sea esa breve acción del brazo, ya pagó el ticket. Y de hecho, pagó el siguiente ticket de la siguiente temporada. Joder. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo está a la espera cuando está la segunda temporada.
¿Para cuándo? Sí. ¿Para cuándo? Quiero verlo. Yo me uno al consenso de que yo sí lo veo con su cabello Vegeta sin problema. Fucking hell, estoy solo en la nieve. No tienes por qué calcarlo del cómic, pero puedes hacerlo creíble. O sea, sí se puede, ya se ha hecho antes. Yo estoy un poco como Abril, o sea, en ese momento yo sí estaba esperando ver a los hypeado. manos de hace rato, o sea, y para mí sí. Tal vez no tan hypeado como ella, pero sí, cuando yo vi la mano fue así el momento. O sea, yo hay dos cosas que yo esperaba del Eternauta, que era Favali y los manos. Y cuando yo vi la mano, pero perfecta, exactamente calcada, el cómic, me pareció genial cómo lo hicieron y tengo expectativas con eso. Incluso la misma garita, casita, no sé cómo llamarlo, donde ellos están, ¿no? Creo que se llama una pérgola, creo que es donde están Sí, ellos. sí. Es un lugar en Belgrano donde en el momento en el que salió la historia se solían hacer conciertos. Sigue estando, es un lugar en medio de una plaza. Yo creo que pueden hacerlo bien con ellos. No sé si los hagan todos clones. A mí en cuanto a eso de los efectos especiales, lo que más me sorprendió, no sé cómo lo hicieron, me puedo dar una idea, pero lo que me sorprende es el costo de producción. Es ese Buenos Aires completamente desolado y nevado, ¿no? O sea, Ay, eso es maravilloso. un reto. Como te digo, lo de los manos, sí, a mí me emocionó, yo sí quería verlos, era uno de los que estaba esperando y sí creo que se puede hacer con el peinado de Vegeta sin problema, ¿no? O sea, sí, ya yo he visto gente por la calle con pelos hacia arriba, no me parece bueno. lo... Bueno, vamos a ver, muchachos, vamos a ver cuando venga la segunda temporada. Dicen que se va a tardar un poco, como que esperemos sentados, ¿no? Pero es que la segunda temporada, lo que se viene, aquí todavía puedes manejar claro, es más gran escala, ¿no? Claro, y tienen que ser los burgos y tienen que salir ya los manos como tal. O sea, la cantidad de effects que tienes que meter en la segunda temporada es mucho más fuerte. Me mucho más fuerte sorprendió la escena del tren estuvo muy cool. Esa fue la escena del fantástica. tren estuvo muy cool. Creo que filmaron realmente en el Campo de Mayo, ¿es que se llama? Sí. Filmaron Sí, sí. realmente en el sitio, o Y sea, que no de es una hecho locación. eso también es algo, como decirlo, muy significativo porque Campo de Mayo es uno de los lugares donde se sospecha que estuvo Westergel cuando fue desaparecido y se cree que también son hijas. Así que Dice. era algo muy fuerte de ver ahí. No te puedo explicar lo que era ver tantos lugares que yo ya conocía. Yo no vivo en San Vicente, no vivo cerca de ahí, pero igual siguen siendo lugares muy reconocibles, muy parecidos a donde vos vivís. Fue algo muy impresionante. Voy a aprovechar esto para cerrar. Marvel, ¿cómo es posible que te gastes 100, 200 en una cagada como Quantum Manía? Es injustificable, eres una vergüenza. Estos panas con 15 millones, mira lo que hicieron. Y eso para mí, la gran importancia del Eternauta es que abre la puerta para adaptaciones literarias futuras en Latinoamérica. Esto siempre pasa. Hasta que alguien no rompa el celofán, es imposible. No, es imposible hacer un canal de YouTube. Entonces uno va y lo hace, le va bien. Ah, no, pero sí se podía. Siempre se pudo, marico. Lo que faltó fue la voluntad y que viniera alguien y rompiera el celofán. Para mí, el Eternauta está haciendo eso. La recepción que he tenido fuera de nuestras fronteras en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos, la gente súper fan de la cuestión. Hideo Kojima. Sí. Hideo Kojima. Y me hizo un tweet sobre el Eternauta, diciendo de que este es una de los mejores cómics de todos los tiempos y ha salido su serie y me encanta. Yo dije, bueno, lo dijo Hideo Kojima, santa palabra. Estoy de que haya tanta gente descubriendo el Eternauta, no solamente la serie, sino que gente que está leyendo el cómic por primera vez y a mí me encanta, incluso cuando me cruzo con una opinión que es medio tarada y que como que me hace enojar, como lo que comenté de Elena. Estoy encantada de que haya gente descubriéndolo, gente en todos lados del mundo. Me sale mucho contenido en inglés de gente reseñando no solamente la serie, sino también la historieta, y me encanta. Yo quiero escuchar a mucha gente hablando del Eternauta porque Claro. es una historia que da para muchísimo y que de hecho tiene tantas continuaciones, tantos escritores que nadie conoce. Para mí, ellos quedaron más o menos un tercio del cómic en esta adaptación, como esta escenita. Claro, Quedaron claro. como hasta por allí, o sea, queda todo esto, para que te hagas una idea. Entonces aquí hay mucho material y yo creo que esto va a abrir muchas puertas porque entonces lo siguiente, la pregunta es, al Eternauta le fue espectacular, ¿qué otras obras podemos adaptar? Y en el gran cosmos de las superproducciones de superhéroes y de cómics, donde todo es 300 millones, 400 millones, 15 millones, 10 millones, es mucho más manejable, ¿no? Pues mira, creo que hay que profundizar un poco más con eso de cuánto puede costar, porque es verdad que hay ciertas cosas que nosotros no estamos viendo. Deben haber presupuestos estatales, ahí deben haber muchas cosas que vienen de otros lados. Sin embargo, me parece acertado
siempre y cuando, bueno, hay una buena practice, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque sabemos de muchas producciones que son económicas, pero que son económicas a costa del crunch de los que trabajan allí, ¿no? Sin embargo, que me parece que el Eternauta abre una puerta, definitivamente, que es más, que te diría más que una reflexión final, es que hay que hacer un programa hablando de qué otras adaptaciones latinoamericanas podrían, así como el Eternauta, pasar a tener una adaptación, que otros cómics latinoamericanos pueden pasar a tener una adaptación, ¿sí? Claro, porque es que empiezan a maquinar, ¿no? Dieron esa cifra, 15 y 16 millones, la dijeron por allí y la compararon como, por ejemplo, eso es lo que cuesta un episodio de Stranger Things. Entonces hicieron esa comparativa, como que mira lo caras que es Stranger Things, hicieron para un episodio y mira lo que hicieron estos panas con este presupuesto, 15 y 16. Marico. No, es que lo que hicieron es admirable, sin duda. Lo que te digo, o sea, lo que pasa es que, chamo, este tipo de discusiones que se ponen como espinoso, llegó como el disclaimer primero, porque típico que ya ha pasado muchas veces que le echas muchas flores a algo y después te das cuenta de lo que está por detrás y no es tan bonito, ¿no? Entonces, Coño, sí. haciendo el disclaimer de, me parece genial todo lo que hicieron, no sé qué hay tras bastidores, yo espero que todo sea tan transparente como se ve desde afuera. Exacto. Te voy con la buena fe por delante, pues. Ahora, que me parece que abrió una puerta, definitivamente. Que creo que pueden venir más cosas que de repente, sabes que muchas veces los productores, y sobre todo productores internacionales, cuando ven que hay algo que tiene éxito, empiezan a buscar que hay otras cosas parecidas, ¿no? Claro. Todo el UCM, DC Universe, después incluso Miller firmó una cuestión con Netflix y vino todo lo que es Jupiter Legacy y todo lo del Miller World. Entonces no me extrañaría, y sería brutal que lo hicieran, que empezaran a buscar qué otras adaptaciones latinoamericanas se pueden ir por allí, ¿no? A mí ahorita sí, a vos de pronto se me ocurre de repente Operación Bolívar en México, es algo que es súper adaptable. Bueno, En Chile tienen tanto que no sabría cuál de todas agarrar en Chile para adaptar, no sé si alguna de Félix Vega. En Argentina todavía se quedan muchas pendientes, ¿no? Cyber Six. Necesito una nueva adaptación de Cyber Six. Oye, no conozco eso tampoco, sí. Pero el mismo Osterheld tiene un montón. Estoy viendo un review de La Guerra de los Antartes y en la tapa de atrás la editorial pone La Hora Maldita de Osterheld. Yo dije, ¿qué? Y bueno, ya después pondré el video. Pero el mismo Osterheld tiene un montón de cosas que se pueden adaptar. Sí, es que este tema da para otro video y ya tenemos como 2 horas aquí. Para terminar en una nota más feliz. Cuando escuchaste Soda Stereo, Mercedes Sosa, la música, los soundtracks de Eternauta. Sensaciones. Yo no fumo, pero fue cine. No, fue algo muy satisfactorio de ver y se suma a eso que dijimos antes de las locaciones, lo mismo, escuchar tanta música nuestra, fue algo hermoso. Encima cómo está hilado está muy bien hecho, acompaña muy bien lo que está pasando en el momento. Es más, me acuerdo que alguien señaló en un momento, cuando empieza a sonar una canción de Él mató a un policía motorizado, lo que se muestra en el plano es un cartel con imágenes de la policía en moto, así que nada, es una atención a los detalles y aparte es algo que te hace sentir orgulloso. Bueno, muchachos, queríamos tratar el tema del Eternauta, que fue muy popular por ahora. Creo que quedan temas colgando. Dejen en los comentarios qué más les gustaría discutir. Abril, muchas gracias por venir. Muchachos, nos vemos en el próximo y suscríbanse. Chao.